Moscú informa que las fuerzas de la República Popular de Lugansk, apoyados por los militares rusos, alcanzaron la frontera administrativa, rompiendo la defensa ucraniana. Al mismo tiempo, el Ministerio de Defensa ruso ha eliminado varios objetos de infraestructura militar de Ucrania. Según los medios, fue destruido el edificio de un centro comercial en Odessa, donde se encontraba un almacén con armas suministradas a Kiev por la OTAN. Boris Kuznetsov nos amplía el tema. El Ministerio de Defensa de Rusia ha reportado que las fuerzas conjuntas de las milicias de la República Popular de Lugansk y los uniformados rusos han podido realizar una ofensiva muy importante. Han roto la defensa muy profunda de las fuerzas ucranianas en la República Popular de Lugansk. Así también explican que ha sido liberada la localidad muy importante desde el punto de vista estratégico, Popasnaya. Y en general las fuerzas de la República Popular de Lugansk han podido salir a la frontera territorial, a la frontera administrativa de la República Popular de Lugansk. Ahora invito a escuchar las palabras de Igor Konosenkov, el representante oficial del Ministerio de Defensa de Rusia. Las unidades de la milicia de la República Popular de Lugansk, con el apoyo de las Fuerzas Armadas de Rusia, concluyeron la limpieza de los nacionalistas en la localidad de Popasnaya. Rompieron la defensa en profundidad del ejército ucraniano y alcanzaron la frontera administrativa de la República Popular de Lugansk. Así también desde el Ministerio de Defensa de Rusia han comentado que recientemente han sido eliminados importantes piezas de la infraestructura ucraniana. Así, por ejemplo, han eliminado a un centro comercial que utilizaban como almacén, donde se encontraban decenas de toneladas de municiones, por ejemplo los proyectiles, también los cohetes antitanque. Todo ha sido suministrado por los países de la OTAN. Mientras tanto, podemos también comentar que continúan, por desgracia, los bombardeos de los territorios de la República Popular de Donetsk y las zonas circundantes por parte de los uniformados ucranianos. Así como resultado de la caída de los proyectiles, varias personas han muerto y también hay personas que han recibido heridas. Ucrania vuelve a presionar a la Unión Europea para su adhesión al bloque comunitario. El ministro de Asuntos Exteriores ucraniano, Dmitry Kuleba, declaró que el rechazo de garantizar el estatus del país de candidato a miembro para entrar en la Unión Europea supondría un engaño por parte de los países europeos. Su declaración viene ante el pronóstico del presidente francés Emmanuel Macron de que el proceso de ingreso de Ucrania al bloque europeo podría durar varios años o incluso décadas. Advirtió que hay que ser realistas en esta cuestión. El líder galo, en vez de la membresía plena, aboga por crear una nueva comunidad política europea para mantener la cooperación con países como Ucrania y así evitar que se sientan decepcionados, dijo. Recordemos que las intenciones de Bruselas de atraer a Ucrania bajo su órbita mediante un acuerdo de asociación fue el detonante del sangriento golpe de Estado en Kiev en el 2014 que se tradujo en la crisis actual. Durante todo este tiempo, tanto desde la Unión Europea como desde la OTAN, se alimentaban las aspiraciones de las autoridades de Kiev de unirse a estos bloques. Sin embargo, cuando estallaron las hostilidades, ambos prefirieron enfocarse en envíos de armamento y ayuda financiera a Ucrania sin aceptarla en sus filas. Mientras la Unión Europea afirma estar evaluando la eventual inclusión de Ucrania, parece cerrar los ojos ante el peligro del nacionalismo radical que prolifera en el país. Otra muestra de ello ha sido una publicación polémica en las redes sociales del presidente Vladimir Zelensky. Por el Día de la Victoria, ni más ni menos, publicó un mensaje que incluía una foto de un uniformado ucraniano con un emblema fascista de una calavera que hoy en día usan algunos batallones nacionalistas en Ucrania. La publicación se editó minutos después, pero la imagen inicial fue difundida por numerosos canales. Veamos de qué se trata en concreto. Este cráneo, con las tibias cruzadas, era una insignia de la tercera división de las Waffen, de las SS, el cuerpo de combate de élite de la Alemania nazi. La división, cuyo nombre significa calavera, se destacó por su brutalidad y cometió numerosos crímenes de guerra.
Entre ellos figuran la masacre de prisioneros de guerra durante la Batalla de Francia y el asesinato masivo de presos en Polonia. Sobre este hecho habló el embajador adjunto de Rusia ante la ONU. Durante una entrevista al medio británico Sky News, preguntó si no le molesta al Reino Unido apoyar con armas a los ucranianos que glorifican a esta división nazi involucrada en el asesinato de prisioneros británicos al inicio de la Segunda Guerra Mundial. Después de eso, el entrevistador rápidamente terminó la conversación. No solo el presidente Zelensky, e incluso en el sistema de educación en Ucrania, está la ideología nazi y glorifican a los ultranacionalistas que colaboraron con la Alemania de Hitler. A medida que se liberan las ciudades en el Donbass, aparece cada vez más vestigios de la admiración y simpatía hacia el nazismo por parte de los militares ucranianos. Según los testimonios, esta política de Kiev de tergiversar la historia está dirigida contra todo lo ruso y se impone desde la infancia. Fernando Monroy nos lo cuenta. En los últimos 8 años muchas cosas cambiaron en Ucrania. En el 2014 cayó el gobierno de Víktor Yanukovych. Luego de ello, los movimientos y personajes radicales comenzaron a tener mayor atención en la esfera pública. Tanto así que su influencia llegó a las escuelas a través de los libros. El Ministerio de Educación de Rusia analizó 300 libros y materiales didácticos para niños en Ucrania. Encontraron que en dichos textos se distorsionaron hechos históricos y se inculcaron sentimientos hostiles hacia Rusia. En los ejemplos que se pueden encontrar están libros de niños para pintar dibujos de granadas, armas, caricaturas de enfrentamientos armados e incluso se han visto en los textos movimientos tácticos de ejércitos en el terreno de combate. El ministro de Educación de la Federación Rusa, Sergei Krasov, denuncia estos materiales. Encaminaban a propósito a los niños hacia el odio a Rusia. Nunca permitiremos que en los manuales rusos de historia o geografía se distorsionen los hechos de la Gran Guerra Patria, de nuestra amistad con Ucrania y con otros países. Nuestro país siempre ha estado abierto y siempre ha ayudado a los pueblos hermanos, incluyendo Ucrania. A las personas del Donbass que viven bajo la presión de una guerra que se desarrolla desde el 2014, en algunos libros se las califica como terroristas que actúan bajo las órdenes de los rusos. Así lo indicó el diputado de la Duma, Artyom Bichaev. Además, dijo que en la biblioteca escolar de Volnovakha encontraron textos escolares para jóvenes de alrededor de 16 años en los que se reconoce a los rusos como enemigos y ocupantes y que se les enseña sobre las formaciones de batalla y los esquemas tácticos de la OTAN. Se les dice además cómo brindar asistencia en caso de heridas de bala. Esto sucedió en los canales de Telegram, en los canales de Instagram. Sucedió tranquilamente, se hacía propaganda y luego en los edificios lo comenzaron a colgar. A los niños se les inculca todo eso desde la infancia. Hacen el saludo nazi, usan la esvástica en sus canales, en sus chats. Naturalmente esto no aparece de la nada. La propaganda consistía en que mostraban que lo que estaba sucediendo en Donetsk, Lugansk era un horror, no era vida, una tortura, y nosotros en Ucrania estamos prosperando. Y vi estos manuales, que somos enemigos para siempre, y que al ruso hay que colgarlo. Había todo esto, incluso en manuales para niños. En otro caso, se glorifican a personajes polémicos. Stepan Bandera se presenta como un héroe en los libros de historia de Ucrania. Se trata de un líder ultranacionalista con una historia sangrienta que colaboró con las tropas de Hitler. Ucrania fue duramente golpeada durante la Segunda Guerra Mundial por los ataques de la Alemania nazi. Pero no es un secreto que los radicales ucranianos apoyaron a Hitler en la búsqueda de la independencia de la Unión Soviética de Stalin. De hecho, el Ministerio de Defensa de Rusia ha publicado documentos e informes históricos que evidencian los crímenes de los nacionalistas contra su propio pueblo durante la Gran Guerra Patria. Y la huella histórica permanece, incluso ahora cuando los militares rusos hacen redadas en las ciudades que están bajo su control, han encontrado vestigios de la admiración y la simpatía al nazismo. Fotografías de Hitler y símbolos nazis están entre las cosas que han hallado en las casas. Todo esto es una huella que ha dejado el tiempo, que Rusia ha denunciado y que Occidente ha ignorado durante años. El analista internacional Aníbal Garzón opina que Occidente no solo ignora los crímenes de los neonazis ucranianos, sino que ayuda a Kiev a lavar su imagen. Añade que la OTAN y Estados Unidos se han valido de los grupos paramilitares en Ucrania para expandir la alianza militar.
Occidente lo que está realizando es una limpieza de cara y una democratización, entre comillas, del movimiento neonazi en Ucrania. Medios de comunicación los presentan, ¿no?, como defensores de los derechos humanos, quitan en todo momento el ámbito histórico del conflicto de Donbass, lo que llevó el batallón Azov en Mariupol, las 14.000 muertes, los cementerios incluso, ¿no?, de infantes que hay, todas las atrocidades. Eso no sale para nada en Occidente, lo representan como una insurgencia de defensa por parte de que Rusia ha atacado, cuando justamente es totalmente lo contrario. Son movimientos nazis de ultraderecha que además están siendo limpiados por una ultraderecha que hay en Europa. No olvidemos la ultraderecha francesa, el crecimiento en España, en Portugal, en Alemania, y por lo tanto hay unos vínculos también geoestratégicos por parte de esa línea, además de la posición y de apoyo, que no hay que dejar de lado, por parte de la OTAN. Estados Unidos les está armando, y esto es todo un mecanismo que están teniendo en cuenta de crear ese paramilitarismo legalizado dentro de Ucrania para llevar a cabo una política de extensión por parte de la OTAN a las fronteras de Rusia, y esto ha sido el origen del conflicto en febrero. Sergei Lavrov calificó como un robo la iniciativa de Josep Borrell de transferir a Ucrania los activos congelados de Rusia. Además, criticó que un jefe de la diplomacia se comporte de una manera que corresponde más a un jefe militar. Añadió que la Unión Europea simplemente sigue los intereses de Washington. Josep Borrell es famoso no solo por esta afirmación, no solo por sus ideas en el campo de la confiscación de bienes ajenos, sino que, como recuerdan, hace poco dijo que la crisis ucraniana se puede resolver exclusivamente de manera militar. No le vendría mal recordar el nombre de su puesto. Es el jefe de la diplomacia y no el jefe militar de la Unión Europea. Sin embargo, no sé, tal vez en un futuro cercano veamos que se elimine este puesto de jefe de la diplomacia de la Unión Europea, porque la Unión Europea ya no tiene prácticamente una política exterior propia, solidarizándose plenamente con los enfoques que impone Estados Unidos. Emmanuel Macron trató por teléfono el embargo al petróleo ruso con el premier húngaro Viktor Orbán. Según los medios, la medida es parte de la estrategia para llegar a un acuerdo al respecto, algo que se ha estancado por la postura de Budapest. En reiteradas ocasiones, el país dijo que no apoyará este paso por sus consecuencias devastadoras. Pese a la reciente visita de la presidenta de la Comisión Europea y del diálogo con Orbán, que Bruselas calificó como un progreso, el Ministerio de Exteriores de Hungría afirmó que aún no pretenden cambiar su postura. Sin embargo, Francia señala que el sexto paquete de sanciones podría aprobarse en los próximos días. Además, se informa que Bruselas habría suavizado el nuevo paquete y habría dejado fuera la prohibición a los buques de transportar crudo ruso a terceros países. En búsqueda de alternativas a los hidrocarburos rusos, Alemania no logra acordar con Qatar los suministros de gas natural licuado. Según informan los medios, entre las causas se menciona la exigencia de Qatar de no revender el recurso. En paralelo, se reporta que una de las grandes compañías de gas alemana aceptó el esquema de pagos en rublos que exigió Moscú. Andrés Manuel López Obrador pone en duda su participación en la Cumbre de las Américas en Estados Unidos si Washington sigue presionando para excluir a Cuba, Venezuela y Nicaragua. El mandatario mexicano reiteró la importancia de buscar el diálogo y no la confrontación. Si se excluye, si no se invita a todos, va a ir una representación del gobierno de México, pero no iría yo. ¿Quién iría en su representación? Me representaría el canciller, Marcelo. ¿Cuál sería el mensaje? ¿Sería un mensaje de protesta? Sí, porque no quiero que continúe la misma política en América. Y quiero, en los hechos, hacer valer la independencia, la soberanía y manifestarme por la fraternidad universal. No estamos para confrontación. Recordemos que previamente el presidente ya pidió a Joe Biden no excluir a nadie. Además, al llamado de evitar la discriminación se unieron varias organizaciones de la región.
El evento se celebrará el próximo junio en Los Ángeles. Dichos países fueron excluidos bajo el pretexto de que no respetan la democracia. Además, la reacción llegó también desde China. Desde el Ministerio de Exteriores de la nación asiática arremetieron contra Washington y apuntaron a que lo único que hizo durante los últimos 200 años es explotar a la región latinoamericana, además de imponer sanciones e interferir en sus políticas. Me pregunto, Cuba, Nicaragua y Venezuela no son países de las Américas. La cumbre de las Américas no debe medirse exclusivamente según los estándares estadounidenses, servir únicamente a sus intereses o reducirse a una cumbre sobre Estados Unidos. El próximo año marcará el 200º aniversario del planteamiento de la doctrina Monroe. Durante los últimos 2 siglos, Estados Unidos ha estado hablando de América para los americanos, pero los hechos muestran que americanos en esta expresión se refiere únicamente a los estadounidenses. Considerando a América Latina como su propio patio trasero, Estados Unidos se ha enfrascado en hostigar despiadadamente a América Latina en vez de ayudar. En vez de beneficiar a América Latina a través de su propio desarrollo y prosperidad, Estados Unidos ha llevado explotación despiadada a América Latina, sanciones indiscriminadas, inflación, injerencia política, cambios de régimen, asesinatos de políticos e incluso agresión armada.